Seguimos en Punto de Partida, nos visita la ingeniera agrónoma Jesús Contreras, miembro del MAELA, Movimiento de Agroecología de Latinoamérica y el Caribe, pero además es especialista en fitopatología y en fitoterapia, entre otras cosas. Está trabajando en Santa Fe junto al Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe y los productores locales de la verdecita en un proceso de transición hacia la agroecología, ¿no? Es muy interesante este proceso que están dando, Jesús. Muchísimas gracias por estos minutos y ¿qué nos podés contar al respecto? No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por visibilizar esto también, ¿no? Que no es una propuesta, solamente una propuesta tecnológica, sino una línea de pensamiento, es una propuesta política, económica, social, bueno, que involucra a todos y propone un cambio radical de la forma de producir, ¿no? De una forma de producir de alimentos, donde creemos que nuestros productores, nuestros campesinos que están trabajando en agroecología, más los técnicos que estamos acompañando este proceso, estamos comprometidos con la salud de la comunidad, digamos, con la salud de los pueblos, desde la propuesta agroecológica, partiendo de la premisa de que tu alimento sea tu remedio, ¿no? Sí. Que tu remedio sea tu alimento. Entonces ese alimento tiene que ser con calidad biológica, no cosmética, con una calidad biológica que significa una calidad de nutrientes que realmente fortalezcan todas las capacidades vitales de toda la población, de niños, jóvenes, adultos, gente mayor. Pero además comprometidos a nivel productivo, digamos, claro, porque exacto, cuando hablamos de eficiencia, en términos de cantidades, sí, eso es una forma de medir la eficiencia, también hay resultados más que auspiciosos, claro. Jesús. Por eso planteamos el tema de que no es una propuesta tecnológica, sino una propuesta económica, social, política, bueno, todo lo que involucra en la vida de un pueblo, ¿no? Entonces, en el marco de la soberanía alimentaria. Y bueno, y por supuesto, de esta manera se protege todos los bienes comunes, ¿no? Agua, suelo, aire, bueno, el alimento, la tierra, y por sobre todas las cosas, el hecho de que nuestros productores tienen que ser dueños de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo específicamente con los productores de la verdecita? Sí, una gran alegría desde los productores de la verdecita que me invitaron a acompañar este proceso de transición con nuestros productores, 15 productores de la verdecita que entraron en este proceso de producción, de capacitación a la agroecología. Sí. Y bueno, ellos están muy convencidos, me parece que es fundamental esto de la convicción, esto de saber de que pueden llevar adelante una propuesta tecnológica sana, ¿no? Entonces, bueno, ellos me invitaron, está acompañando en el tema de los honorarios todo el Ministerio de la Producción, que me parece también muy importante. Así que empezamos con ellos, son extraordinarios, ¿no? Y bueno, empezamos a acordar cosas. Yo como fitopatóloga, la función fundamental era diagnosticar las enfermedades de esta época. Yo empecé en mayo, en otoño-invierno, y a partir de ahí, una vez diagnosticado, determinadas las enfermedades... Las enfermedades locales. Las enfermedades locales y en este momento climático, digamos, ¿no? Porque a lo mejor después, en primavera, verano, van a ser otros problemas. Sí, que son locales y estacionales. Y estacionales. Y no únicamente, por supuesto, enfermedades, hongos, bacterias, virus, sino también los insectos, que también están, ¿no? Que también se han detectado insectos transmisores de virus. Bueno, eso fue bastante interesante. Y a partir de ahí, una vez que se ha determinado, por lo menos podemos precisar el diagnóstico, desarrollar tecnologías agroecológicas donde ellos, cuando nosotros trabajamos en este tiempo, se han detectado más de 30 técnicas agroecológicas que ellos la están sabiendo, que ya lo están haciendo y que no saben que son técnicas agroecológicas, y eso es muy importante. ¿Por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, el tema rotaciones, solo que hay que orientarlas en el marco, por eso la importancia de la determinación de enfermedades, las rotaciones que ya tienen la práctica, pero hay que orientar esto en función de qué rotar, ¿no? Es decir, primero está el cultivo de lechuga y después saber en función si la lechuga tuvo una enfermedad,
qué planta viene después de la lechuga, no volver a poner lechuga. Claro, ¿no? Cómo organizar los policultivos. Exacto, cómo organizar los policultivos, cómo organizar la secuencia de estos cultivos, qué viene después, cuántas veces hay que hacer la rotación hasta que vuelva la lechuga a ese mismo lugar. O sea, esas son prácticas, tecnología para disminuir el inóculo, o sea, disminuir la cantidad de problemas de fitosanitario. Entonces, bueno, esas prácticas, las consociaciones, el enriquecimiento de suelo, el hecho de, por ejemplo, evadir enfermedades, ¿no? O asociar enfermedades, o, por ejemplo, las barreras de protección. Sí, sí. Otra, saber, por ejemplo, que hay esta especie le encanta a los insectos, entonces utilizarla como barrera y trampa para esos insectos, entonces se libera la otra planta que le interesa de ese mismo insecto. Entonces, esas prácticas se fueron detectando, ¿no? Y eso me parece muy bueno, muy enriquecedor, porque demuestra realmente que nuestros productores son investigadores por excelencia, o sea, tienen la gran capacidad de observar. Sí, sí, que hay una búsqueda también. Exacto, tienen la gran capacidad de observar y a su vez también, en función de esa observación, llevar prácticas muy inteligentes que les permite también llevar adelante o superar problemas. Una práctica, a lo mejor, una capacidad de observación que muchas veces los técnicos en nuestra formación académica no la tenemos. No tenemos esa capacidad de observación para darnos cuenta de, y ellos la tienen, ¿no? Entonces, eso facilita muchísimo las cosas y nadie más que ellos conocen su ecosistema, su ambiente, entonces también eso ayuda a acompañar todos esos procesos. Ahora, Jesús, además de estas prácticas agroecológicas que ya venían desarrollando los productores de La Verdecita, ¿qué es lo que se anexa con estas capacitaciones? Sí, ahora estamos trabajando sobre la elaboración de fertilizantes foliares, fertilizantes foliares naturales. Bueno, se va a sumar otras prácticas, otra elaboración de otros productos, utilizando los mismos insumos que tienen en sus chacras, ¿no? Entonces, en sus quintas. Así que bueno, después por supuesto la identificación de insectos, cuáles son los insectos benéficos, cuáles son los herbívoros, cuáles son los carnívoros, determinar, a lo mejor reconozcan los distintos ciclos de los insectos, es decir, cuándo es una ninfa, cuándo es adulto, cuándo es una ninfa, cuándo es más voraz, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, y relacionado por supuesto al tiempo, al momento climático, ellos van a poder llevar adelante estrategias para prevenir esa incidencia, ¿no? Entonces, ese reconocimiento me parece muy importante y también forma parte de su observación, porque por ejemplo, nos dicen, bueno, hay trips, ataque el trips, ¿no? Pero también tenemos un trips que, de acuerdo a lo que se había planteado, es transmisor de un virus. Entonces, bueno, ahí ya se dobla aún más el control sobre el trips. Y ahí ya tenemos que llevar adelante prácticas como la fertilización foliar, que es como un alimento balanceado de la planta que la fortalece desde adentro, sino también como repelente, utilizar otras prácticas como las trampas azules y blancas para disminuir el nivel poblacional del trips, utilizar las plantas repelentes, o sea, se suman varias tecnologías, varias cosas que ellos lo pueden hacer perfectamente, lo conocen y saben de las plantas, por ejemplo, aromáticas o repelentes o las mismas flores. Entonces, sumar esas estrategias en función del trips. Entonces, claro. Lo mismo el pulgón sabemos que los pulgones son transmisores también de enfermedades, de virosis, se han detectado virosis. Entonces, bueno, también desarrollar otras técnicas para disminuir el nivel poblacional del pulgón. Entonces, bueno, todo relacionado, o sea, nosotros sabemos que una de las grandes limitantes que tienen nuestros productores son los problemas sanitarios, fitosanitarios y los precios del producto. Bueno, entonces, desde lo agroecológico, detectar los problemas sanitarios nos permite precisar aún más las técnicas agroecológicas. Ahora, además de esos problemas que mencionás y lo extraordinario, si se quiere, Jesús, es que se está practicando un proceso de transición agroecológica aún partiendo de una problemática de suelos muy marcada, ¿no? Porque la mayor parte de estos productores son inquilinos. Claro, ¿no? Entonces están temporariamente afincados en un lugar. Sí. Pese a ello, estas prácticas son posibles.
son posibles, pero y fundamentalmente, por eso es tan importante de la agroecología la tenencia de la tierra, que nuestros productores sean propietarios de la tierra, sean dueños de la tierra, porque es la única manera que vamos a tener un campo con productores, un lugar de producción de alimentos con productores y productores con tierra. El sistema, lamentablemente, el sistema convencional, lo que hace es excluir a la gente, ¿no? Entonces tenemos tierra sin productores y productores sin tierra. Entonces, en este caso, la agroecología lo que hace es precisamente sumar, poblar nuevamente el sector de producción de alimentos, con la familia, y en la familia también los jóvenes fundamentalmente, a través de todo lo que se va desarrollando con la propuesta agroecológica, que no únicamente es sembrar, plantar, cosechar, sino también viene todo el tema de elaboración de alimentos, conservas, de los subproductos, valores agregados, etcétera. Le encuentran sentido a estar en la chacra, digamos, estar en su campo. Entonces, para eso, y es fundamental la tenencia de la tierra, que eso se repita a través del tiempo, a través de los siglos, digamos, ¿no? Porque a lo mejor una práctica agroecológica se adquiere y después resulta que, como decías, el inquilino ya tiene que irse el próximo año. Entonces, tiene que volver a empezar. Claro, volver a empezar en otro lugar. Entonces hay un desarraigo permanente y eso es terrible, digamos, ¿no? Del punto de vista afectivo, anímico, amoroso, que es lo que se plantea la agroecología también, construir esos lazos. No, pero además tiene que volver a identificar, Jesús, cada una de las patologías del lugar, nuevo. Del nuevo lugar, tiene que volver a transformar la materia orgánica, los suelos. Exacto. Entonces es un empezar permanentemente, ¿no? No es lo mismo. Exacto. Entonces ya se ve la propuesta agroecológica desde otra mirada, ¿no? Es decir, ya se contempla no el hecho solamente de plantar, porque hay una concepción errónea que se dice, bueno, es ecológica porque no se usa veneno, cuando en realidad no es suficiente no usar veneno, ¿no? Entonces hay miles de hectáreas de un solo cultivo sin veneno y se lo sella como ecológico, entonces eso no es agroecología, ni es ecología, ni es una producción sana, ¿no? Necesitamos la biodiversidad, la diversidad del ambiente, del ecosistema, sumado a la diversidad cultural y el conocimiento de nuestros productores que lo tienen. ¿Y de aquí en más, en esta capacitación, en este proceso que viene? Bueno, de acá en más, además de la elaboración del fertilizante foliar, que cada uno de nuestros productores de las etapas de transición tienen su supermagro, ya se les ha distribuido los tanques, los kits de micronutrientes, de los minerales, de los minerales. Ellos tienen que elaborar, ya hay un proceso de elaboración, y después se filtra ese supermagro, ese fertilizante foliar, y se aplica. Hay todo un proceso de determinar cuándo se debe aplicar, en qué cultivos, en qué momento, y ellos en ese marco lo tienen muy bien, muy claro, porque saben cuándo empieza a florecer la planta, cuándo empieza a fructificar, qué tiempo le lleva para florecer y qué tiempo le lleva para fructificar y llevar a la madurez la planta. Entonces eso también facilita muchísimo las cantidades de aplicaciones que deben hacer en la huerta. Entonces después viene ese proceso de aplicación. Es una tecnología que se apropia de esa tecnología, por eso nosotros decimos que esa es la validación científica, la única validación científica, cuando nuestros productores se apropian de la tecnología. Lo demás no es científico, ¿no? Cuando una tecnología se la apropia una empresa multinacional, donde hay que comprarla, donde genera dependencia, bueno, eso ya no es más científico. Lo extraordinario de la agroecología tiene que ver con ese proceso, ¿no? Con la autonomía. Te propongo, hablando de autonomía y hablando de la problemática de la agroecología, te propongo en unos instantes retomar el tema. Vamos a una breve pausa y ya venimos aquí en Punto de Partida.